Hola, sean bienvenidos a Matemática entre dos. El día de hoy vamos a resolver el reto de Aprendo en Casa del curso de comunicación para el tercer año de secundaria, transmitido el día lunes 25 de mayo. El tema a tratar es la palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro, correspondiente a la semana 8. Julio Ramón Ribeiro, considerado el mejor cuentista peruano. Y en el programa Aprende en Casa nos dieron dos preguntas iniciales a las cuales tenemos que dar respuesta. Número 1, ¿qué dice Julio Ramón Ribeiro sobre sus personajes? Y número 2, sobre qué no quiere escribir. Solución a la primera pregunta. ¿Qué dice Ribeiro sobre sus personajes? Primero debemos decir que Ribeiro capta a los habitantes de vida insípida y mediocre, es decir, de vidas monótonas, vidas sin contrastes. Los personajes que retrata Ribeiro son personajes que viven mejor en la soledad, en la marginalidad, en el fracaso, que simboliza ser una especie de paraíso porque les impide exponerse ante el mundo. Los personajes de Ribeiro se sienten insignificantes y sienten limitaciones al momento de establecer diálogos. También le tienen temor a la luz pública, a la fama, al reconocimiento. No son personajes ambiciosos, aunque sí disconformes. Solución a la segunda pregunta, sobre qué no quiere escribir. Ribeiro no es un escritor de grandes gestas, grandes hazañas, como por ejemplo lo puedes observar en el Cantar del Mío Cid, que corresponde al siglo de oro español. Los personajes que describe Ribeiro son sencillos, modestos, marginales. Lo poco que nos cuenta en sus relatos es lo que define quiénes son sus personajes. Ribeiro decía que las historias de los cuentos deben entretener, conmover, intrigar o sorprender. El estilo de un cuento debe ser directo, sencillo y sin ornamento, dado que son cualidades características de la poesía. Y también que el cuento debe solo mostrar, no enseñar, pues de otro modo sería una moraleja. Y el reto final de Aprendo en Casa se divide en que tenemos que realizar dos cosas. Primero es volver a leer algunos de los cuentos que se trabajaron en el video, dentro de los cuales hablaron de los gallinazos sin plumas, la alienación y la insignia, correspondientes a la palabra del mudo. Y luego que hayas leído, tienes que transformar la historia en una historieta o en un cómic. Entonces ahora te voy a contar brevemente el cuento Alienación, de Julio Ramón Ribeiro. El cuento de Alienación trata sobre Roberto López, quien era un samborretaco, hijo de una lavandera, que se reunía todas las tardes a jugar con otros chicos. Dentro de ellos teníamos a Peluca Rodríguez, a Lucas de Tramontana, al Chancho Gómez. Todos ellos se reunían, chicos y chicas también, a jugar. Y dentro de ellos había en especial una chica que resaltaba, que era Keka. Ella resaltaba porque tenía el cabello castaño y porque tenía unos bellos ojos verdes. Poco le importaba a todos los demás muchachos el hecho de que ella fuera hija de un señor que trabajaba en un ómnibus. Solamente les importaba su apariencia física. Ya, entonces se podría decir que todos esos muchachos se peleaban por ella. Sin embargo, en una de esas tardes, mientras estaban jugando, la pelota de Keka da botes a un lugar lejano. Y es ahí como todos estaban embelesados por su belleza, Roberto corre en búsqueda de poder alcanzarle esa pelota que se les había escapado. Roberto López salva la pelota antes de que un carro pasara por encima. Y bueno, en el momento en que Keka estira las manos para poder recoger su pelota de los brazos de la otra persona, que en este caso es Roberto, se aterroriza y mientras se va corriendo pronuncia las palabras
que para Roberto fueron un martirio estas 5 palabras. Yo no juego con zambos, le dice Keka a Roberto. Y a partir de ahí Roberto andaba con una mirada perdida. Bueno, cuando Keka creció, descartó a los trigueños y se inclinó por Chalo Sander. Chalo Sander, que era el chico que tenía el pelo más claro. Y bueno, claramente todos estaban tristes, pero ya no tenían nada que hacer. Porque fue Chalo Sander quien llevó a Keka como pareja en la fiesta de promoción. Cuando se terminó el colegio, ya casi nadie iba a la plaza y ahora todos estaban reuniéndose, o mejor dicho, preparándose para el ingreso a la universidad. Solo Roberto recalcaba en el anochecer en la plaza y de reojo veía siempre la casa de Keka. Pero ahí comprobó que Chalo Sander ya no estaba con Keka, sino que había otro chico llamado Billy Mulligan, que era el hijo de un funcionario del consulado de los Estados Unidos. Y es así como Roberto se da cuenta que a los gringos no se les niega nada. No basta ser con un blanquito más. Como ejemplo estaban en los otros que quisieron conquistar a Keka. Y claro, esos otros chicos a los que Keka nunca hacía caso. Y así empieza la historia de Roberto. Entonces, Roberto se dijo, en vez de parecerse a un blanquito de acá, conviene parecerse más a un blanquito de allá. Roberto empieza su transformación y para ello se aclaró la piel usando polvo de arroz y talco de botica y también se planchó el pelo para tener otra apariencia, para hacer su piel más pálida, y también se decidió a hablar inglés. Empezó a practicar con los clientes gringos del bowling donde trabajaba. Por su afinidad con los gringos, ellos decidieron llamarlo Bobby, pues Roberto era muy difícil de pronunciar para ellos. Claro, y lo que sucede es que Bobby, o mejor dicho, Roberto, era tan fuerte su interés por querer aprender el inglés para parecerse a los extranjeros, a los gringos de Estados Unidos, que empezó a practicar el idioma y para ello iba, por ejemplo, muy seguido al cine a ver las películas en inglés, sobre todo las del género western, es decir, las del viejo oeste, que eran por aquel entonces eran un furor. Entonces, luego de eso, cuando estaba trabajando en el bowling, él atendía con mucho esmero a los clientes que venían de Estados Unidos y a ellos les encantaba el hecho de que hubiera un criollo que pudiera hablar inglés con ellos. Y así es como ellos deciden llamarlo Bobby, ¿no? Porque Roberto era difícil para un gringo poder pronunciarlo. Bueno, y así se le trazó esa meta a Roberto, que ahora es Bobby López, de poder irse a los Estados Unidos. Él siempre quiso eso. Así que para ello se inscribió en el Instituto Peruano Norteamericano, porque lo que quería primero era perfeccionar su inglés. Y es allí donde Bobby López conoce a José María Cabanillas, que era el hijo de un sastre. Y él también compartía ese sueño de poder llegar a Estados Unidos. Entonces, juntos se gradúan como los mejores alumnos del Instituto Peruano Norteamericano y inclusive a eso el profesor los pone como un ejemplo ante toda la clase, dado que eran claramente el modelo de superación que cualquiera debería seguir. Ellos eran muy amigos, conversaban en inglés, incluso se fueron a mudar a un departamento, los dos, el cual cada uno americanizó según sus gustos. Ponían pósters de diferentes personajes de Estados Unidos y incluso del puente Hudson para poder sentirse más cerca de lo que ellos querían, ¿no? De su sueño americano. Entonces, para poder concretar ese viaje a Estados Unidos que ellos querían realizar, en un primer momento deciden
postular mediante una beca para poder ir a los Estados Unidos. Sin embargo, en el momento de la selección, de la evaluación, no pasan la prueba, y no era tanto por el nivel de inglés que tenían, porque su inglés era buenísimo, sino más bien por su apariencia, en donde de alguna manera los discriminan y los descartan para poder acceder mediante ese beneficio. Entonces, lo único que les queda hacer, porque ya se sienten derrotados después de haber sido descartados, rechazados, y la pasan muy mal, lo único que les queda hacer después de eso es ahorrar su dinero y poder viajar a los Estados Unidos, poder inmigrar a los Estados Unidos, pero en calidad de turistas, mejor dicho, bajo el disfraz de turistas, porque lo que ellos querían era pasar simplemente allá y bueno, allá quedarse, ¿no? Pasar al Estados Unidos y luego quedarse a hacer su vida por allá, pero no contaban con que el dinero se les iba a acabar pronto y luego no tenían cómo generar más ingresos. Entonces entraron en una etapa de crisis, digamos, porque ya no tenían más dinero. Luego de eso, escuchan una convocatoria que estaba haciendo el gobierno americano para poder ir a pelear en los campos contra los asiáticos de Corea. Y entonces eso tenía beneficios. Por ejemplo, si tú ibas a pelear allá con Corea, el gobierno americano te iba a dar una especie de bono a ti y a tu familia si es que lograbas regresar después de ese combate, mejor dicho, de ese conflicto, de la guerra con Corea. Es así que en su desesperación, Bobby López y José María Cabanillas deciden ir a pelear allá, porque se les daba un beneficio muy especial a los inmigrantes, que era pues el bono que ellos tanto querían, el dinero. En realidad iban a tener todo pagado, iban a poder acceder a muchos beneficios. Y luego de esto ellos se adentran en la aventura de ir a pelear allá hasta Corea, pero tristemente en una de esas peleas muere Bobby López y José María Cabanillas pierde un brazo. Y es así que por medio de José María Cabanillas nosotros sabemos que Bobby López murió en una explosión. Y por otro lado, en Lima, la madre de Bobby López no pudo resistir y murió sin saber que su hijo había muerto peleando en Corea, y tampoco pues sin poder cobrar la prima que se había ganado Bobby al ir a luchar allá en el conflicto que mantenía Estados Unidos con Corea, porque sí había ganado ya una prima de dinero al morir en combate, y se le iba a hacer una especie de reconocimiento también, pero la madre ya había muerto antes de esto y entonces nadie pudo cobrar esa prima. Y por último, en el colofón nos cuentan la vida de Keka en los Estados Unidos como esposa de Billy Mulligan, así como su distanciamiento por las diferencias de formación cultural. Y lo que sucede es lo siguiente, que Keka vivió feliz en su matrimonio con Billy Mulligan, ya en Kentucky, por algunos meses. Pero después de un tiempo, Billy llegaba tarde a casa, se iba a los clubes de Kentucky, tuvo un romance con una empleada de una fábrica, y así la pasó muy mal Keka, hasta que Billy Mulligan terminó golpeando a Keka mientras sonreía y la llamaba Chola. Y esos fueron los días que le tocó vivir a la hermosa muchacha Florina. Y el segundo reto de Aprendo en Casa era responder a la pregunta: ¿por qué Ribeiro llamó a su libro La palabra del mudo? Y la respuesta es porque en sus cuentos Ribeiro expresa o se expresa de aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin voz. Los personajes de Ribeiro se sienten insignificantes y sienten limitaciones a establecer diálogos. Es así que a Ribeiro les permitió modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. No olvides que gracias a Ribeiro hemos podido saber cómo era la vida en la ciudad,
cuáles han sido los efectos de la modernidad y cómo vivían los jóvenes en los años 50. Así también hemos podido reflexionar sobre cómo la vida no es tan fácil para todas las personas por igual. Y hemos llegado al final del video. Muchas gracias por verlo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like al contenido y comentar sobre cuáles son las tareas en las que necesitas ayuda para poder seguir subiendo videos como este. No olvides también que puedes encontrar nuestra información en la cajita de descripción y puedes contactarnos a través de nuestro Facebook, nuestro correo electrónico o mediante un comentario aquí mismo debajo del video. Nos vemos en el próximo video.